Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos Podcast. El día de hoy estaremos adentrándonos en el mundo del psicoanálisis, donde estaremos viendo qué es realmente el psicoanálisis, cómo aborda la terapia y también reflexionando un poco del panorama actual de la salud mental en Tarija, tocando puntos como la depresión y el suicidio. Para esto, el día de hoy, como siempre, nos acompaña Paul, ahora se suma Victoria y como invitado especial tenemos al licenciado Ricardo Torrejo. Bueno, Lice, bienvenido. Como sociedad científica estamos muy agradecidos que pueda participar en este espacio. Nos gustaría que en este primer momento nos explique un poco sobre su experiencia personal, sobre su trayectoria profesional dentro de este campo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos los miembros, a los integrantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología. Muy feliz de estar aquí, de poder conversar con ustedes. Y bueno, a ver, hablando un poquito de mi experiencia, yo soy licenciado en Psicología, he estudiado acá en Tarija, en la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho. Tengo una especialidad en Psicología Clínica, Clínica Psicoanalítica. Tengo una maestría en estudios psicoanalíticos que la he hecho en la Universidad Católica de La Paz. Soy miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la nueva escuela lacaniana del campo freudiano, que es una escuela que forma parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y me he formado ahí como psicoanalista, ¿no? La formación en psicoanálisis es diferente de la universitaria. Eh, Me he encontrado con el psicoanálisis en el año 2000, más o menos, y a partir de ahí no he dejado de participar en las instancias que en ese momento se articulaban con la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con el grupo de psicoanálisis eh, de aquí de Tarija, con colegas a nivel nacional. Entonces, eh, podemos decir que desde el año 2000, con ese encuentro con el psicoanálisis, empieza una formación eh, psicoanalítica, ¿no? Que no es igual que la universitaria. Tengo mi práctica clínica, eh, casi 20 años ya de experiencia en el consultorio privado. He trabajado también en instituciones de salud mental, en instituciones públicas, también en otras vinculadas a lo académico y bueno, ahora también como docente universitario. Perfecto, Lice. Ya para iniciar este espacio, nos gustaría que nos comente cómo nace ese interés por ser psicoanalista, ¿no? Por meterse al mundo del psicoanálisis y a su misma vez ahí integrar qué realmente es el psicoanálisis. Bueno, como decía, si bien antes de entrar a estudiar psicología, yo tenía una especie de curiosidad, ¿no? Por ese nombre de Sigmund Freud, que fue un poco lo que me llevó a estudiar psicología. Y después también una especie de encuentro y desencuentro, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien a nuestro docente de psicoanálisis en mi primera clase que decía, pero el psicoanálisis no es psicología. Y eso a mí me sacó de eje. Inmediatamente lo voy a buscar después de clase y le digo, bueno, entonces, ¿dónde estudio psicoanálisis? ¿No? Y él me dice, no, no hay. Entonces, a partir de ahí, sigo estudiando psicología, pero paralelamente mi interés era por el psicoanálisis, por este enigmático nombre de Freud y lo que había descubierto, que era el inconsciente. Entonces, esta idea de que existía una verdad que en tanto seres hablantes, en tantos sujetos se nos escapa a nosotros mismos, que no es una verdad exterior, que no es una verdad ajena, sino propia, pero desconocida, conocida, digamos, para cada uno, que uno podía ser poseedor de una verdad con la que se hace al loco, digamos, me había impactado. Entonces, por eso mi interés en el psicoanálisis. Y después, por supuesto, al entrar en el campo freudiano, en la escuela, me encuentro con que la formación para ser psicoanalista implicaba también ser analizante, ¿no? Es decir, trabajar el propio inconsciente. Entonces a partir de ahí empieza un camino de formación que todavía continúa, porque la formación como psicoanalista no termina con un cartón, ¿no? Con un título.
Es una formación que tiene sus momentos propios, pero que es permanente, ¿no? Bueno, en ese sentido, el psicoanálisis yo podría decir que es una terapia no como las otras, no entra en la lista de las psicoterapias, ¿no? Freud mismo fue muy claro en eso, no por marcar un lugar marginal, sino por lo que él había descubierto en su propia experiencia, de que la finalidad del psicoanálisis no apunta solamente a la reducción de la enfermedad, a la caída del síntoma, sino que en ese mismo camino se pone en juego una cuestión ética, un más allá del padecimiento, una cuestión propia del sujeto en el sentido de una verdad íntima, una verdad muy profunda que trasciende lo terapéutico, que trasciende la enfermedad, la idea de enfermedad, ¿no? Entonces, justamente por eso se convierte en una práctica de la palabra que tiene efectos terapéuticos, por supuesto. Es una práctica que trata el padecimiento humano, el sufrimiento humano, pero que no se reduce a lo terapéutico, ¿no? Entonces, por eso esta experiencia se vuelve en algo más que terapéutico. Por ejemplo, cuando uno se analiza, cuando uno es paciente, siente los efectos de la caída de algunos síntomas, del desinflamiento, de los sufrimientos, pero aún así queda el enigma de querer saber algo más. Entonces, por eso no se reduce a lo terapéutico, ¿no? Perfecto, Licen. Ahora, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto ahora al psicoanálisis para que vayamos profundizando más en eso? ¿No? ¿Allá, Paul? Por mi lado, yo creo que después de escuchar a Lisen, la verdad que el tema de psicoanálisis, me acuerdo de un licenciado que siempre nos decía que hasta el día de hoy no deja de aprender. Hasta el día de hoy puedes seguir y seguir y puedes leer todos los libros, todos los tomos, todos los seminarios de Lacan y es como que no paras y siempre te entra la duda, ¿no? Hasta, la verdad, yo siento que ahorita está genial poder continuar con lo que es el tema central, ¿no? Porque con eso ya se sacan muchas más dudas, pero de manera específica. Ya, perfecto. Licen, ya para cerrar esta partecita, ¿no? de qué es el psicoanálisis y todo eso, me gustaría que pueda indicar así brevemente estos conceptos, ¿no? De inconsciente, deseo, u otro concepto que se relaciona dentro del psicoanálisis y que vamos a tocar con el tema de depresión y suicidio, para que así la gente pueda entenderlo y ya podamos estar en la misma sintonía, ¿no? Sí. Bueno, el inconsciente es este descubrimiento fundamental de Freud, ¿no? Pero no es que el inconsciente no haya estado antes de Freud, ¿no? Sino que él lo formaliza, ¿no? Él tiene también un deseo de hacer hablar eso que está en cada uno de nosotros. Hay una definición, ¿no? Hay muchas definiciones del inconsciente, pero hay una muy interesante que por ahí se puede pensar, que es un saber. Es un saber de cada uno de nosotros, pero es un saber no sabido. Es un saber tras bambalinas. Nosotros nos sentimos implicados. Sospechamos que en este sufrimiento que tenemos somos partícipes. Tengo mi parte en ese sufrimiento, pero no me animo a explorarlo del todo. Ese es el inconsciente, ¿no? Eso tiene sus efectos. Además, Lacan decía, está estructurado como un lenguaje. Entonces, el inconsciente es ese saber hecho de palabras que han tenido un efecto en cada uno de nosotros, que han dejado su marca, su huella, y que insiste. Esa huella, esa marca se sigue inscribiendo cada vez. Y esa es la lógica de lo que después es el sufrimiento y el síntoma, ¿no? Porque el síntoma tiene esa particularidad, es eso que insiste, y como está inscrito, como tiene su huella inconsciente, el sujeto no sabe del todo que esa inscripción le compete, está implicado y es lo que le hace sufrir, ¿no? Entonces, y articulándolo con lo del deseo, esa huella tiene la particularidad, decía Freud, de haber sido un deseo reprimido, de haber sido un deseo que el sujeto no se ha animado a actuar en conformidad con ese deseo.
no se trata de las ganas conscientes, ¿no? Sino de un impulso que en un momento fue censurado. Y bueno, muchos de los sufrimientos se explican a partir de ahí, ¿no? De no haber actuado en conformidad con ese deseo. Perfecto. Ahora, entremos de lleno ya al tema que vamos a abordar hoy. Primero, me gustaría preguntarle, ¿no?, su perspectiva, su opinión respecto a cómo estamos viviendo hoy dentro de la salud mental en Tarija. Ahora ya es como que se está dando una cierta importancia por estos casos de suicidio, por diferentes investigaciones que están lanzando algunos datos de algún tipo de depresión, ¿no? ¿Cómo podría usted, por así decirlo, dar su opinión desde esta perspectiva de por qué se está dando esto ahora en la salud mental? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque tiene muchas aristas que hay que intentar pulir, ¿no? La posición del psicoanálisis, justamente por lo que decía antes al principio, frente a la salud mental, también tiene un lugar de cierto cuestionamiento hacia la idea de salud mental, ¿no? Justamente porque trasciende el padecimiento humano, el padecimiento del ser, es un tema ético. Es decir, esto que hablamos del deseo no siempre va en conformidad con los ideales sociales, con los ideales de la cultura, y va a chocar contra eso, ¿no? Entonces, ahí está el problema de lo que a veces se impulsa, se promociona como salud mental. Yo siempre digo que si uno lee la definición de salud mental, que ahorita no me la sé de memoria, de la Organización Mundial de la Salud, es una gran exigencia para la gente. Sí, y que a veces es difícil de cumplir, ¿no? Sí, justamente, me acuerdo ahorita un poquito, creo que la OMS, el concepto que pone es un estado de bienestar tanto emocional, psicológico y social, digamos. Exacto. Entonces, lo que descubre lo que descubre Freud sobre ese deseo, sobre esa particularidad que tiene cada uno de articularse a los placeres, al goce, que es un concepto de Lacan, están a veces muy en contrarruta de esta cuestión de bienestar. ¿Qué es un bienestar? ¿No? Entonces, y hoy muchos síntomas aparecen como síntomas sociales, pero porque han fracasado, son la muestra de cierto fracaso de los ideales a nivel social. Entonces, por eso la posición del psicoanálisis es una opción, ¿no? Es una opción, una opción para la gente, seguramente no para todos, pero es una opción en este plano para ir a trabajar algo que está más allá del simple padecimiento, ¿no? Porque fíjense que lo que hace sufrir a veces a la gente es no estar en conformidad, no estar nunca a la altura de los ideales sociales, las grandes exigencias de éxito y demás sociales que hacen a la gente sentirse un fracaso. Pero cuando por ahí alguien se analiza y más bien va en la vía de su propio deseo, puede tener una soltura frente a esos ideales, ¿no? Los grandes ideales tienen que de alguna manera caer en el trabajo analítico para poder tener un acceso, para poder vivir un poco más feliz, digamos, ¿no? Pero en ese sentido esta gran exigencia de lo que es salud es complicado. Es un tema que en vez de tomarlo como una exigencia superiórica, hay que analizar qué es salud y qué es enfermedad. Me parece que hay algo crucial que es ponernos a debatir qué es salud y qué es enfermedad para no llevarlo al plano de los ideales y de las exigencias frente a las que los sujetos chocan y fracasan. Muy bien, dicen, la verdad, muy interesante esta otra perspectiva. Y bueno, a ver chicos, ¿podemos ir ya acotando, haciendo preguntas para ir direccionando el tema? Sí. Buenos días, licenciado, gracias por estar aquí. Yo tenía una pregunta y me gustaría mucho que ayudemos a diferenciar lo que sentimos. Porque últimamente, como se escucha en Tarija, mucha gente está depresiva. Cuando puede ser que sí, cuando puede ser que no. ¿No? Entonces,
¿Cómo diferenciamos lo que es la tristeza normal, la soledad y la depresión? Porque no son lo mismo. Se pueden parecer, pero no son lo mismo. Sí, de acuerdo. Me parece que es un tema muy interesante. Hay que tomar en cuenta que el término depresión es relativamente nuevo, en el sentido de que empieza a cobrar fuerza justamente en el siglo XX, ¿no? Pero la melancolía ha estado siempre, ¿no? Homero, los griegos ya hablaban de la melancolía, no como una enfermedad, sino como una predisposición del alma, decían ellos, ¿no? Entonces creo que me parece muy, muy interesante empezar a pensar las pasiones, como lo hacían los filósofos. Jacques Lacan, el psicoanalista francés, en determinado momento de su enseñanza se sirve de toda esa tradición para hablar de las pasiones, y en este sentido de la pasión triste. Es decir, hay una predisposición, digamos, estructural del ser hablante a veces, como vos dices, de estar triste, ¿no? Hay una tristeza, un sentimiento de abatimiento, ¿no? No es lo mismo que la melancolía, que ya es aquella que lleva a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de las exigencias de salud mental, fíjate que la tristeza se ha patologizado. Vamos a decir la tristeza, no vamos a decir normal, pero estructural en tanto pasión del alma, ¿no? Porque efectivamente frente a las dificultades de la vida, hacia las pérdidas, los duelos, los fracasos, la respuesta frente a eso son todos estos signos que llevan a una tristeza que se puede superar. Esto que con lo que uno se encuentra en la vida es lo que en psicoanálisis decimos la falta en ser. A mí me deja mi pareja, pierdo un pariente, he fracasado. El efecto es de falta, ¿no? De haber perdido algo. El problema es que se vuelve depresión, digamos, en los términos más actuales, se vuelve algo patológico cuando no se puede lidiar con esa falta, cuando se intenta cubrirla, ¿no? Taparla, y es el efecto de, como decían los antiguos, ¿no? La desidia, ¿no? La falta de ganas, una tristeza profunda, pero que oculta una dificultad para afrontar esa falta, ¿no? Quedar totalmente absorbido por ese fracaso, por esa falta, y no poder afrontarla, ¿no? Entonces, sí, es importante distinguir la depresión ya como un síndrome clínico de la tristeza, que es normal y que es esperable. Ahora, un tema bien importante a considerar es de que la depresión, más que una enfermedad en sí misma, es un fenómeno transclínico, transnosográfico, o sea, se puede presentar en psicosis o en las neurosis, no es lo mismo, ¿no? Por supuesto que tiene una particularidad en la psicosis, que es la melancolía antigua, en la que un sujeto está totalmente tomado por esta experiencia de falta de sentido, de no encontrarle el sentido a la vida, estar identificado además a un lugar de exclusión de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la melancolía psicótica, que no es lo mismo que la neurótica, que es, podríamos decir, reactiva, ¿no? El neurótico responde a la muerte, a la pérdida, a los fracasos, desde su propia particularidad, pero haciendo todos estos síntomas de aflicción, de pérdida del deseo. La depresión la podemos pensar como una pérdida del deseo, hablando del deseo. Es una pérdida total del deseo, es un desinflamiento del deseo, es no poder engancharse a desear, ¿no? Justamente las personas que experimentan, que dicen estar deprimidas,
dicen eso, no tienen ganas de nada, le han perdido el sentido a la vida, etc. Ayer leí algo interesante, que decían que el depresivo es como que le quita todos los velos a la vida, y medio que tiene razón en el sentido de decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? No tiene sentido. Tiene razón, pero lo interesante es de que, ¿qué necesitamos todos para vivir? Velos. Necesitamos, como dice un escritor, comunicador que admiro mucho, argentino, Alejandro Dolina, dice, para ir al teatro, para ir al cine, uno tiene que dejarse engañar. Porque si vos dices, allá hay un tipo que está disfrazado de Hamlet, no es él, ¿no? No sirve el teatro, no funciona. Si uno va al cine y dice, a buscar efectos especiales y no se deja engañar, no sirve. No es que nos engañemos en la vida, pero tenemos que adornarla de estos sentidos, que son ficciones necesarias. El depresivo las tira todas abajo para hundirse en el sinsentido, ¿no? Perfecto. Paul, algo que agregar ahí, una duda. Bueno, justamente el licenciado mencionaba sobre también respuestas de la melancolía, ¿no? Hice una pequeña duda que justamente estaba viendo, y dos cosas. Primero mencionaba el super-yo. Lo dijo de manera muy rápida, ¿no? Lo que maneja el super-yo en una mente en la cual está con ese sentimiento, se podría decir, triste, depresivo. Y me gustaría que nos explique un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es que desempeña el papel del super-yo cuando una persona está en modo depresivo, digamos? Bien interesante, ¿no? El super-yo es esta instancia psíquica, ¿no? Que Freud descubre y dice, es esa parte de la exigencia en cada sujeto, en cada ser hablante, que nos lleva a renunciar al deseo, ¿no? Es como una especie de heredero, dice Freud, del Edipo, de la ley, de las prohibiciones. Es que el deseo siempre es incompatible con el exterior, ¿no? O sea, no desear, digamos, es el mandamiento, ¿no? Entonces, el superior es esa encarnación. Pero es interesante, porque mientras un sujeto puede hacer caso de su superior y decir, bueno, está bien, no voy a desear, no voy a mirar, no voy a hacer, etc., Freud dice, Lacan dice, qué paradójico, ¿no? Porque como el deseo es inmortal, en el sentido de, quizás no tanto el deseo, la libido no puede desaparecer. Después lo podemos articular con la depresión, ¿no? Porque ustedes me preguntarían, pues entonces, ¿qué pasó con la libido del depresivo, ¿no? Pero bueno, para ir por partes, cuando esta exigencia de satisfacción, lo libidinal y demás, no va a renunciar, decía Freud, no renuncia, no es que algo se acaba, se elimina, hay algo vital en todos nosotros, esta energía vital que es la libido, que siempre está buscando, dice Freud, un punto de descarga, de satisfacción. Como insiste, ¿qué pasa con el superior? ¿El superior es exitoso? Freud dice no. Entonces el sujeto encuentra otras vías. Y Lacan dice, bueno, entonces por eso el superior, más que una exigencia de renuncia, es una exigencia a seguir gozando, ¿no? O sea, vos renuncias a esto, pero vas a tener que buscar otras formas, otras vías para satisfacerte. Entonces, el superior es una exigencia a gozar, ¿no? Renunciar, y no te queda otra que sublimar. Entonces es muy interesante pensarlo en la depresión y en la melancolía, porque hay pérdida del deseo, pero no del goce. Alguien puede gozar de ese estado, porque fíjense que el depresivo, diciéndolo en términos criollos, se da palo, ¿no? Se carga de culpa, se autocastiga con descalificándose, ¿no? Diciéndose que es lo peor, que no tiene lugar en este mundo. Y lo interesante del psicoanálisis es de que ese es un lugar gozoso. Podríamos pensarlo así, se goza ahí.
El gran descubrimiento de Freud, que a veces cuesta entender, pero que tiene toda una dimensión, volviendo al principio, a la cuestión ética, es de que ahí donde el sujeto se queja, goza, hay un goce, que no es placer, pero es un lugar gozoso, ¿no? Entonces, de esa forma se podría articular esta exigencia superior. Ahora, mucho más complicado para alguien que no puede engancharse al deseo y al sentido, mientras tiene por fuera, porque el superior puede encarnarse en lo social, mientras tiene la exigencia de bienestar, éxito, productividad, autorrealización. Entonces, bien, estoy aquí deprimido, ¿qué autorrealización? Entonces es una exigencia tremenda. Por eso la dificultad de hacer de la depresión una enfermedad orgánica, porque en ese sentido no hay sujeto que se haga responsable. Muy bien, Licen. Ahora, para ir ya un poquito cerrando el tema de la depresión y pasar al suicidio, ¿cómo se trabaja en el psicoanálisis con una persona que viene ya con esta depresión como la conocemos hoy en día? Bueno, mi experiencia me dice que primero hay que escuchar cuál es la experiencia de cada sujeto sobre lo que dice es la depresión para él. Eso lo puedo decir desde mi experiencia. Muchos pacientes que llegan diciendo estoy deprimido y el problema termina siendo otro, ¿no? Es decir, son los efectos de esta pérdida del deseo, pero que tienen una causa para cada uno en otro lugar. Entonces, primero hay que llevar a que eso que el sujeto dice que es una depresión se convierta en un síntoma bien particular de cada uno, ¿no? Porque si nos quedamos con el asunto de la depresión en estos términos de enfermedad orgánica y de sus tratamientos vía medicación, no hay responsabilidad subjetiva. Entonces hay que conducir al sujeto a su responsabilidad, a saber por qué ha entrado, por qué se ha dejado estar, ¿no? ¿Por qué ha perdido el coraje de desear? ¿Qué ataduras en las palabras, en qué sentidos ha quedado anclado, pegado un sujeto que le impiden engancharse al deseo? Por eso Lacan decía, se los comentaba un poco antes, una cosa difícil a veces de entender, pero muy interesante. Estaba leyendo justo antes de venir con ustedes, cuando Lacan dice la depresión es una cobardía moral. Muy provocador, ¿no? Pero, ¿por qué dice esto? ¿No? Que se puede tomar mal, pero lo dice para que cada sujeto, en vez de creer que su depresión es el efecto de alguna cuestión orgánica, se haga cargo de eso que le pasa. Se anime a encontrarle un sentido, se anime a trabajarlo, se anime a encontrarse con ese saber, como decíamos antes, de uno mismo y salir de allí y tener el coraje de vivir. Ayer mi esposa me decía, hay que tener coraje para vivir. Y es cierto, porque vivir implica encontrarse con el fracaso, ¿no? Empezar una carrera universitaria implica encontrarse con la posibilidad de aplazarse, ¿no? De fracasar, de no terminar. Empezar una relación amorosa implica la posibilidad de que eso termine. No hay ninguna garantía de que eso te lleve a no sé dónde, ¿no? A ningún ideal. Entonces, creo que esta cosa polémica que dice Lacan permite tener una otra perspectiva de la depresión, pero que apunte a la responsabilidad del sujeto y no creer que es una cosa que no es mía, no la conozco, es una enfermedad, ¿no? Soy así, y recurrir solamente al tratamiento medicamentoso que quita la responsabilidad subjetiva, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis, volviendo a tu pregunta, la idea es poder enganchar al sujeto con ese su saber, con ese su deseo, ¿no? Volver a embarcarlo en el deseo. Muy bien. Chicos, ya para ir cerrando esta parte de depresión, ¿hay alguna pregunta, una opinión, Victoria? Sí. Para aclarar, Licen, hemos dicho, o bueno, se puede decir que el sujeto sufre o puede entrar en una depresión cuando deja de desear, cuando ya no hay deseo, cuando ya no le gusta nada, ya se ve inútil para todo, ya no quiere hacer nada, ¿no? Esto me lleva a una frase de Víctor Frank,
de uno de los... ¿De qué es? Creo que es el autor del Hombre en busca del sentido. No, no, Ah, Sí, sí. es uno de los sobrevivientes del... ¿El holocausto? Ajá. Sí. Me acuerdo que él menciona y pregunta, ¿no?, a las personas que estaban ahí en el campo de concentración y les dice, ¿por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren ya? Y ellos responden de que porque quiero aún una última risa con mi hija, quiero un abrazo más de mi esposa. O sea, había un porqué, había un para qué. ¿Qué os puede decir de eso, Lisa? O sea, necesitamos un porqué o para qué para darle sentido a nuestra vida, ¿no? Como decía usted, de poner velo a la vida y tal vez olvidar un poco lo que es que vamos a morir o ser conscientes de que vamos a morir, pero no nos importa disfrutar el presente, lo que tenemos ahora, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer mañana. Tener pequeñas metas a corto, largo, mediano plazo, sabiendo que tal vez no lleguemos hasta tal punto, pero aún así lo hacemos, ¿no? Sí, sabernos mortales para encontrar la alegría de vivir. El efecto, en psicoanálisis últimamente se ha hablado mucho a partir también de la última enseñanza de Lacan, el efecto vital, el efecto vivificante, y que vos has dicho de pasada también, el reír una vez más, el efecto que invade el cuerpo en la forma de la risa, del chiste, ¿no? Este libro que escribe Freud del chiste y su relación con el inconsciente para encontrarle el sentido inconsciente a los chistes, tiene un otro capítulo en el que él se pregunta, dice, ¿por qué reímos? Hay chistes capciosos, picantes, que hacen reír y él lo va a articular con la sexualidad, perfecto, pero hay un otro capítulo donde él dice, hay chistes que no tienen nada que ver con la sexualidad y nos hacen reír, explotamos de risa, ¿no? Y Juan Carlos Sindar, un psicoanalista argentino, gran psicoanalista argentino que estuvo en Tarija, decía, ojalá se pueda contagiar los efectos chistosos de vitalidad, ¿no? Entonces es muy interesante, claro, como vos dices, no me sé mortal, entonces nada tiene sentido, entonces no hago nada y me dejo morir, sino más bien subjetivar la muerte, como decía Lacan, saberse mortal para embarcarse en el deseo y vivir asumiendo las consecuencias del vivir, ¿no? Entonces, sacarle un momento más a la vida, al efecto vivificante que está en el chiste, en los lazos, en esto, ¿no? En los encuentros, en los lazos con los otros, sin los ideales, sin el peso de estas exigencias que a veces nos llevan más bien a la mortificación. Es mortificante, ¿no? Querer encontrar la autorrealización. ¿Qué es eso? No lo sabemos, no lo sé, ¿no? Siempre hay algo más. Entonces uno nunca llega, es un techo difícil de tocar y el efecto es la deflación del deseo, el sinsentido, etc. Pero encontrar el sentido en estas cosas que vos dices que parecen efímeras, pero que tienen efecto vivificante, por ahí se trata de eso, ¿no? Se trata de eso. Eso me lleva a otra pregunta. Se habla mucho de la pirámide de Maslow, ¿no?, en psicología. Podemos decir que en la actualidad estamos más queriendo, o sea, siempre hay alguien a quien tenemos que superar o siempre hay una expectativa que tenemos que alcanzar. Este puede ser uno de las causas o factores que está ocasionando que mucha gente se deprima o llegue hasta el suicidio. Sí, yo creo que sí. ¿El exceso de deseo? El exceso de exigencia superiórica que aplasta el deseo. Lo aplasta el deseo, ¿no? Y el deseo está en estas cosas sencillas, ¿no? En estas cosas simples, en embarcarse en las cosas que nos gusten y sin pensar que me va a llevar directamente a la autorrealización, ¿no? O sea, por ahí a mí me gusta el cine, pero si no paro o sufro por no ser el próximo Martin Scorsese, ahí está el problema.
pero por ahí tener la experiencia de armar un cortometraje con mis amigos, eso no quiere decir que sea una cosa mediocre, ¿no? Te puede llevar a algo más, seguro, pero con ganas, con deseo. Hacer algo que en lo que uno encuentre este efecto de vitalidad. Entonces sí, por supuesto, las grandes exigencias, los grandes ideales sociales llevan a efectos contrarios. Por eso hay algo bien interesante. Pensemos a la depresión como un síntoma social, como el fracaso de los ideales y de las grandes exigencias. Hoy está muy, muy mezclado esto con el mercado y el capitalismo, eso no como una cuestión ideológica, sino como este empuje a consumir, a comprar. Ya no solamente nos venden objetos para consumir, nos venden estados de ánimo, experiencias, todo eso son objetos de consumo. Entonces, mientras más creemos que podemos llenar el vacío de la falta en ser con objetos del mercado, con cosas que me van a hacer felices, ¿no? Haz la experiencia de no sé qué para que de verdad seas feliz, cuando no se trata de eso, ¿no? Entonces, mientras más intentamos tapar la falta, quizás tengamos como efecto más depresión. Pero esto de un abrazo más, como vos decías, un chiste más, sin querer llegar a ser a no sé qué pirámide, quizás se trata de esa experiencia, ¿no? Por eso me parece interesante. Hay cosas muy, si bien la tecnología nos puede, ¿no? Las redes sociales nos hacen perdernos, pero hay reflexiones de gente que son bien interesantes desde lo artesanal, ¿no? Y me acuerdo que creo que era una educadora española, decía, tenemos más bien que enseñarle a la gente, a los niños, a nuestros hijos, que el fracaso es más posible que el éxito. De todos nosotros, uno llegará a ser, no sé, el próximo Maslow, no lo sé, pero todos los demás no, y no por eso han fracasado, ¿no? O sea, veamos el mundial, por ejemplo. O sea, uno va a ganar y todos los demás han fracasado, seguro, pero es parte de eso, y no por eso va a tener que llevarnos a matarnos, digamos, ¿no? Muy bien. Ya entramos, ¿no?, al tema de suicidio. ¿Cómo, desde esta perspectiva, cómo se ve el hecho de llegar a ese acto? Están cada vez más tristes los temas. No, de mal en peor. No, bueno, el suicidio yo lo pensaría más articulado a la melancolía a veces, ¿no? No significa que un neurótico no se suicide, sí, seguro. Pero Lacan decía, ¿no? El suicidio es el pasaje al acto, es un acto, ¿no? Y quizás uno de los pocos actos verdaderos, porque trascienden lo simbólico, atraviesan la ventana, dice Lacan, ¿no? La ventana de la realidad, justamente. Toda la realidad pierde su sentido y el suicida se tira por la ventana que le daba marco a la realidad, ¿no? Se identifica totalmente con ese lugar del desecho, de lo excluido, etc. Entonces, por supuesto que es un acto que muestra de la manera más extrema la pérdida total de los sentidos para vivir, del deseo y de estar, como decía hace rato, totalmente identificado a ese lugar de exclusión de todo el mundo, ¿no? Porque el melancólico, el que se suicida, justamente experimenta que no tiene lugar en el mundo. Y es un sentimiento muy, muy profundo, ¿no? de sinsentido. Y volviendo a la pregunta que hacía Victoria, eso hay que distinguirlo de la simple tristeza, ¿no? De la tristeza por haber reactiva, neurótica. Entonces, por eso, por ahí, como una cuestión clínica a pensar, es muy importante distinguir cuándo se trata de una melancolía que puede llevar al suicidio, de la tristeza o de una depresión en otra estructura clínica. Eso ya para los clínicos, ¿no? Muy bien. Paul, ¿algo que agregar aquí? ¿Dudas? Bueno, de todo lo que escuchaba, siento que primero siempre se me quedó algo que un licenciado nos dijo, y es de que, tal cual, una sintomatología
un síntoma, en sí podemos botarlo por la puerta, yo siempre lo escuchaba, podemos botarlo por la puerta, pero puede volver a entrar por la ventana. Entonces, de eso yo justamente sacaba, ¿no? Por lo que el deseo podemos constantemente intentar, pues, llegar a la demanda, pero es que hasta llegué a escuchar alguna vez en el tema de que aunque lo hagamos, aunque logremos la demanda, es como que estamos en constante deseo, entonces nunca dejamos de buscar y buscar y buscar una respuesta a lo que queremos. Entonces ahí es donde digo, ¿no? Lo que mencionaba Lisen es de que a veces el mucho desear nos agobia.